Yo quiero que abramos nuestras Biblias para empezar en este tema que estamos desarrollando, en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, y ustedes recordarán rápidamente, a vuelo de pájaro, a manera de repaso, el tema que estamos abordando desde hace, creo que aproximadamente 3 semanas o un mes, es sacándole provecho a nuestras diferencias, ¿ok? Um, y dijimos que todo matrimonio, absolutamente todo matrimonio, el tuyo no es el único, ni tampoco una excepción, tiene diferencias y permitime decirte que probablemente algunas o aún varias de esas diferencias van a ser irreconciliables durante toda la experiencia matrimonial. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, lo hemos dicho, ¿no es cierto? De que hay muchos aspectos de la vida conyugal que nos traen cierta incomodidad. Y en el transcurso de los conflictos y usando las herramientas que nos da la palabra de Dios, algunos, y en algunos casos, mejor todavía, varios de esos aspectos pueden llegar a ser reconciliados. ¿Sí? Yo usé la palabra diferencias irreconciliables y recién dije de que varias de esas diferencias, con la asistencia del Espíritu Santo, pueden ser reconciliadas, pueden ser amigadas, pero no todas absolutamente. Yo no creo que haya matrimonio que nos pueda decir que ya ha hecho el 100% de los ajustes necesarios para que en su relación conyugal no haya ninguna diferencia. No creo. Definitivamente no creo. Y no creo porque, primero porque es una utopía, o sea, algo imposible. Y segundo, porque necesitamos de las diferencias. O sea, en un sentido, es como que si Dios le quitara a tu matrimonio todo conflicto, toda diferencia, todo desacuerdo, todo punto de vista diferente, tú dirías, bueno, amén, sería lo ideal. Se acabaron los problemas. Ojalá, sí, Dios quiera. No, permíteme decirte que no. Porque tu carácter y el de tu cónyuge necesita el roce para desarrollarse en su madurez, en su proceso a la madurez. A ver, voy a poner un ejemplo que creo que puede llegar a graficar el concepto que quiero decir. Algunas veces yo me referí a este tema de las diferencias en el matrimonio y a los conflictos conyugales con la palabra prueba, porque de hecho es una prueba. Y si recordarás, usando en algún momento el pasaje de Santiago, capítulo 1, no lo busquen, o si quieren leerlo, no hay problema, pero lo sabemos casi todos. El pasaje de Santiago que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. ¿Por qué en ese versículo Santiago utiliza indistintamente, hablando de este tema de la presión, del conflicto, la palabra tentación y después la palabra prueba? Si son dos palabras diferentes, y de hecho sí lo son. Una diferencia sustancial es que la prueba viene de parte de Dios, la tentación no. La tentación viene de parte del diablo. Otra diferencia sustancial es que la prueba es permitida por Dios para sacar lo mejor de mí. La tentación es enviada de parte de Satanás para sacar lo peor de mí. Entonces, sí son dos conceptos diferentes, pero en el tema de los conflictos y aún en los conflictos matrimoniales, una misma situación de roce puede llegar a ser una prueba, sí, enviada por Dios, permitida por Dios, para poder pulirnos más, para poder hacernos más maduros, perfeccionarnos más, unirnos más.
si usamos las herramientas que estamos entregando en cada martes y que las encontramos en la caja de herramientas que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, si nosotros esa misma prueba, esa misma situación conflictiva, diferencia, como quiera llamarlo, nosotros no la enfrentamos con las herramientas de la palabra de Dios, esa misma prueba se transforma en tentación. ¿Por qué? Y porque al salirme del proceso de la prueba que Dios quiere formar en mí un carácter más parecido al de Cristo, y por eso necesitamos la interacción, me meto en un campo de tentación donde brota lo peor de mí. Y esa misma prueba que en mí podría haber sacado la paciencia, ahora está sacando la impaciencia. Que en mí podría haber sacado la gracia, ahora está sacando el legalismo. Que en mí podría haber sacado la comunicación para preguntar qué pasó, cómo así, cómo lo podemos arreglar. En mí está sacando ahora el enojo, la frustración y el aislamiento. ¿Te das cuenta? La misma situación de conflicto en un matrimonio puede ser prueba o tentación. Prueba enviada por Dios con un propósito sublime y donde vamos a salir más perfeccionados si yo uso las herramientas bíblicas. Ahora, si como dijo el apóstol Pablo, cuando él dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿ves? Si yo uso las armas carnales, ese mismo conflicto, esa misma prueba, pasa a ser una tentación que saca lo peor de mí. Por eso en la Biblia se usa muchas veces indistintamente. Ahora, volviendo al punto inicial, dijimos que no existe ningún matrimonio que absolutamente nunca tenga un punto en desacuerdo, que nunca discuta. ¿Por qué? Dijimos, primero porque es imposible, pero segundo porque necesitamos la prueba. Y el ejemplo que te quería poner es el siguiente. Vamos a imaginarnos que vos y tu cónyuge quieren tener una buena figura, porque por las navidades, por las vacaciones, por los viajes, hay algunas libras de más y nosotros queremos cuidar nuestra figura, entonces nos anotamos en un gimnasio. Ok, vamos los dos al gimnasio. Entonces, recibimos una rutina de acuerdo a nuestro peso, nuestra talla, lo que queremos, y comienza la rutina. La rutina va a ir en aumento. Empezás con poco peso, con pocas sesiones, luego vas aumentando, vas teniendo más peso y vas viendo el resultado en tu cuerpo y en el cuerpo de tu cónyuge, hasta que llegan a un punto que alcanzan la meta y dicen, ya está, perfecto, alcanzamos el cuerpo deseado. Así que saludan al entrenador, le dicen muchas gracias, de aquí nos vamos y no venimos más, porque ya alcanzamos. ¿Qué le va a decir un entrenador consciente? No, perdóneme. Ahora tiene que seguir una rutina de mantenimiento, no puede echarse al abandono. En la salud espiritual y en la salud conyugal pasa exactamente lo mismo. Si yo no hago nada por mi matrimonio, si yo no hago nada por mi cónyuge, si yo no hago nada por supervisar y mejorar mi rol como cónyuge, sea esposo o sea esposa, lo que va a suceder no es que va a seguir todo igual. Así como en el ejemplo que les puse, es de entenderse que los cuerpos de esa pareja no van a seguir igual si no hacen nada. Van a volver otra vez a la situación inicial. Porque para que haya un enfriamiento de la fe, para que haya un debilitamiento de la fe, para que haya un debilitamiento de la comunicación en el matrimonio, ¿sabes qué tenés que hacer? No hacer nada. No preocuparte más por tu cónyuge, no preocuparte más de cómo está tu rol como cónyuge, no darle más prioridad, no invertir más tiempo. Si tú no haces nada, tu matrimonio solito se cae. Para que tu matrimonio permanezca y esté en un nivel de disfrute creciente, tenemos que hacer cosas. Por eso es que Dios nos manda y nos seguirá mandando hasta el último suspiro de nuestra vida conyugal las pruebas, los problemas, los conflictos, porque los necesitamos para el desarrollo de los músculos de nuestra fe. No podemos llegar a un punto que decir, ya está,
llegamos al punto de comunicación total. Nunca más discuto con mi cónyuge. Ahora todo es color de rosa, luna de miel. No, 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 no. O sea, no. Necesitamos periódicamente tener situaciones que aparentemente se nos salgan de control. Necesitamos periódicamente que me superen mis problemas porque eso me lleva a Dios. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo, tengo un aguijón en mi carne. Pablo tenía un problema. Muy probablemente no era con su cónyuge porque muchos piensan que era o viudo, ¿sí? O soltero. ¿Sí? Lo más probable viudo, porque dicen que una de las condiciones para ingresar al Sanedrín era que sea casado, y Pablo dijo que él había sido miembro del Sanedrín, pero después escribiendo sus cartas, él dijo a los solteros que quisieran que todos estén como yo, sin compromiso. Así que algunos piensan de que Pablo había enviudado, no sé, no sé. Lo que importa es que los principios que Pablo da, haya estado con su cónyuge o no cuando los escribió, son principios guiados por el Espíritu Santo, así que con eso más que suficiente. Entonces, él nos dice, ¿no?, acerca de esta realidad, de que necesitamos del conflicto, del roce, mientras estemos en este mundo. Por eso, más bien, yo escogí ponerle como título a este estudio, sacándole provecho a nuestras diferencias. No tratar de ignorarlas sería fatal. Evadirlas es imposible. Vos no podés evadir una diferencia con la persona con la que convivís 24/7, con la que te dormís, con la que amaneces. No podés evadir las diferencias. ¿A qué voy? Que se presenta el conflicto y está. No podés decir, no lo miro, no lo atiendo, lo paso por arriba o por el costado, por abajo. No, es como barrer debajo de la alfombra. Mira, en este último tiempo, con mucho dolor, juntamente con mi esposa, hemos atendido y estamos y seguimos atendiendo varios casos de matrimonios ya de mucho tiempo en su experiencia conyugal, con hijos grandes y algunos de esos matrimonios ya sin hijos, que hoy están tropezando con la basura que estuvieron barriendo debajo de la alfombra durante el tiempo que estaban ocupados con los hijos. Hoy los hijos no están solos, pero el problema continúa. Reconocen que nunca lo solucionaron, lo barrieron como a veces hace uno cuando está apurado y tira todo abajo de la alfombra. Y si vos lo haces eso por un tiempo prolongado, te va a traer problemas. Y bueno, muchos matrimonios hoy están en problemas porque por un tiempo prolongado trataron sus conflictos de una manera cosmética, o sea, maquillando el problema por arriba, pero nunca de una manera radical. Aquí el autor de los Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 12, conocemos el pasaje, ¿no? Pero quiero volver a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Dice, por lo cual, vamos a leerlo aplicado al matrimonio que le llamamos la versión conyugal, creo que ya todos saben a lo que me refiero. Por lo cual, o por tanto, dice la nueva versión internacional, queridos cónyuges, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies y para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y luego va a pasar al versículo 14, dice, seguid la paz con todos. O sea, esposos, esposas, entre ustedes, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queridos esposos, por eso yo recién decía, ¿no?, del peligro de realizar un tratamiento cosmético superficial. Mirá el consejo. Dice, no hagan un tratamiento superficial de los problemas. Miren bien.
Miren bien, no sea que alguno de ustedes, matrimonios o cónyuges, deje de alcanzar la gracia de Dios porque brotó alguna raíz de amargura. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Esto sí es un tratamiento radical, por eso aquí aparece la palabra raíz. Miren bien, o sea, el primer paso para poder sacarle provecho a mis diferencias es poder identificar esa diferencia, hablarla con mi cónyuge, llegar a un punto de acuerdo que es una realidad, o sea, que los dos pueden decir, sí, tenemos un problema. Porque miren, algo que es muy común, y les voy a contar así a manera de representación para que ustedes lo entiendan y tal vez hasta les va a causar un poquito de gracia, pero nos vamos a reír porque sabemos que es verdad. Tal vez yo hablo con la esposa, y mayormente esto pasa así, ¿no? Hablo con la esposa, o Marta habla con la esposa, o yo hablo con la esposa, y me cuenta de los problemas, y llora, y vive en medio de una tormenta matrimonial, conflictos que no logran entenderse, y esa mujer no duerme, y está que ora y que clama al Señor y que quiere salvar su matrimonio, pero ve que su matrimonio está cada vez hundiéndose como un barco. Bueno, al poquito tiempo, al otro día, no pasa mucho tiempo, yo hablo con el esposo y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo vas con tu esposa? Bueno, ahí vamos, bien, 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 ahí vamos saliendo. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Ella sentía que el barco se hundía y él dice que vamos saliendo. Bueno, a ver, un paso muy importante para poder sacarle provecho a las diferencias es que ambos, digamos, reconozcamos que tenemos un problema serio. ¿Sí? Reconozcamos que partimos de ahí. Porque la actitud quizás que yo mencioné de parte del esposo, decir, bueno, bien, sí, ahí vamos, sí, de a poquito mejorando. Eso es tener una terapia radical, perdón, superficial, maquillar el problema, ¿sí? Y tal vez no estamos bien, quizás no estamos bien. Por eso dice el pasaje que leímos, mirad bien, no sea que haya alguna raíz amarga. Está perfecto el gráfico que utiliza aquí el autor de la epístola a los hebreos. Si vos recordás, dijimos que en la primera parte de este estudio, que lo íbamos a dividir en tres, hablamos de la imagen que Dios planeó, de la imagen que Dios soñó. Y adjuntamos una palabra que era la palabra compromiso. Tenemos que mutuamente comprometernos a cumplir ese pacto que fue el sueño de Dios con el matrimonio, y dijimos que esto era un pacto basado en la Biblia, no un pacto comercial. No era una relación comercial, sino una relación de pacto. En segundo lugar, que es lo que estamos ahora desarrollando, hablamos de la imagen que mi cónyuge precisa. Y dijimos que muchas veces olvidamos, ignoramos de que mi cónyuge llega al matrimonio, o sea, a mis manos, porque cuando mi cónyuge llega al matrimonio, llega a mis manos. Yo soy el hombre, la mujer de mi cónyuge, o sea, desde el momento que nosotros damos el sí en el altar, Dios nos presta su obra de arte. ¿Entendemos esto? Lo mismo pasa con los hijos. Desde el momento que nace un hijo, Dios nos presta su obra de arte en ese bebé. Por eso dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Dios nos presta. El matrimonio es exactamente igual. Mi esposa es mía, pero en primer lugar le pertenece a Dios. Jehová dijo en el Antiguo Testamento,
todas las almas son mías. Así dice el texto. Todas las almas son mías. O sea que si mi cónyuge es de Dios, no es mío, es de Dios. Y en el momento en que yo y mi cónyuge dimos el sí frente al altar, Dios te presta su obra de arte. Y muchas veces esa obra de arte viene maltratada, desvalorada, devaluada por experiencias que vivió durante su vida, y tu cónyuge necesita que vos seas el pincel en las manos del maestro que le devuelva el valor, que le devuelva la belleza, que le devuelva la confianza en sí mismo, en sí misma, que le devuelva el brillo, que le devuelva las ganas de vivir, que le devuelva la confianza que le robaron, que le devuelva la capacidad de soñar que le quitaron. Pero ¿qué pasa? Nosotros recibimos esa obra de arte en nuestras manos y en lugar de ver los defectos o debilidades como una oportunidad para que yo sea ese pincel que lo mejore, dejo el pincel de lado y lo señalo, y lo juzgo, y lo critico, y digo, ah, no, pero cuando yo compré este cuadro no pensé que tenía esta mancha. Así que voy a devolver el cuadro y que me devuelvan el dinero. Eso es una relación comercial, no es de pacto. Yo hago un pacto antes de hacer un pacto en los votos no maritales, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en las buenas, en las malas. Está bien, todo eso suena muy poético, pero antes de hacer un pacto con mi cónyuge, yo hago un pacto con Dios y un pacto conmigo mismo de completar en mi cónyuge la obra que un día Dios comenzó. Filipenses 1:6, lo dijimos el martes pasado, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en tu cónyuge la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo la va a perfeccionar? A través tuyo. Tú eres el pincel en las manos del maestro. Pero no, lamentablemente hay muchos cónyuges que han llegado al matrimonio como víctimas del maltrato de personas y siguen siendo ahora víctimas dentro de su matrimonio por el maltrato de su cónyuge, porque ve sus debilidades y sus defectos no como una oportunidad para trabajar en ellos, sino como una amenaza a mis propias expectativas y no estoy dispuesto a seguir. Ahora, muchas veces esas experiencias traumáticas con las que llega mi cónyuge o yo mismo al matrimonio son raíces amargas. Y acá el autor de la epístola a los hebreos dice, miren bien, no sea que haya alguna raíz amarga que te esté estorbando. ¿Sí? Y fíjate que hay diferentes niveles en que esa raíz amarga puede llegar a afectarnos. Vamos a verlo, volvamos a la Biblia. Dice ahí el capítulo 12 de los Hebreos, versículo 13, 14, perdón, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí están los tres niveles que son afectados por mis emociones enfermas, mis recuerdos traumáticos, mis raíces amargas. En primer lugar, dice
dejas de alcanzar la gracia de Dios. Lo acabamos de leer. Dejas de alcanzar la gracia de Dios. ¿A qué se refiere aquí con dejar de alcanzar la gracia de Dios? Bueno, yo lo proceso diciendo, dejo de ver o de creer o de alcanzar a un Dios de gracia. Porque la gracia de Dios y el Dios de gracia es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Dejo de alcanzar al Dios de gracia. O sea, ya no veo más a Dios como un Dios de gracia. ¿Y sabes qué es lo primero que sucede cuando yo dejo de ver a Dios como un Dios de gracia? Yo dejo de ser una persona de gracia. Y no hay peor cosa en un matrimonio que un cónyuge que no sea una persona de gracia. Que no mire con gracia las debilidades de su cónyuge. Yo te mencioné hace un ratito la experiencia del apóstol Pablo, cuando él dijo, yo también tengo mis áreas débiles. Y él las mencionó de una manera muy gráfica, dijo, son como un aguijón en mi carne. Si alguna vez te picó una avispa, una abeja, vos sabés lo que es eso. Después dijo, son como un mensajero de Satanás. Y después dijo que me abofetea. O sea, 3 figuras usó. Usó el aguijón en la carne, porque me duele en la carne. Yo creo que no hay ningún cónyuge acá que pueda decir que el problema no le duele. A veces yo escucho, hablando en consejería, cónyuges que me dicen, bueno, ¿qué va a hacer, pastor? Yo ya hablé, ya le dije, si le gusta bien, si no también. De la boca para afuera podemos hacernos muy machos o muy duras, pero adentro nos duele. A todos nos duele. Nadie disfruta de estar días sin hablar con la persona que escogió como compañera o como compañero. Nadie disfruta estar en la misma cama mirando cada uno para la pared de su lado, teniendo al lado el hombre o la mujer con la cual estuvo locamente enamorado o enamorada. Nadie disfruta de eso. Nadie disfruta de hacer actos de gritos frente a los hijos y ver los hijos llorando que nos dicen, papá, ¿te vas a divorciar? Nadie disfruta de eso. Entonces, en primer lugar, aquí el apóstol Pablo dice, yo tengo mis debilidades y me afectan en mi carne. En segundo lugar, dice, son un mensajero de Satanás en el área espiritual, porque estamos en una guerra espiritual. El mismo apóstol dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra potestades. Dice, es un mensajero de Satanás, me afecta en mi espíritu. Por eso Santiago dice que no podemos orar bien si tenemos conflictos entre nosotros. Dice, tus oraciones van a ser estorbadas. Así que te afecta en el área de tu cuerpo, tu salud, tu mente, te afecta en el área espiritual y te afecta en el área emocional. Por eso dice que me abofetea, que me tortura, o sea, es una humillación. Es real el impacto del conflicto y Satanás lo sabe. Por eso yo te decía al comienzo, así como el conflicto puede hacer que estés más unido a tu cónyuge y que termines disfrutando, ¿sí? Aquellos que estamos aquí en esta sala de chat, creo que sabemos perfectamente el dulce sabor de la reconciliación, ¿no es cierto? Cuando pasamos por un periodo de enemistad, de ofensas, de frialdad, y por la gracia de Dios y por usar las herramientas correctas, llega un momento que lo hablamos, nos abrazamos, lloramos, nos arrepentimos, nos reconciliamos, y esa reconciliación es muy rica, todos saben a lo que me refiero, ¿no? Pero que duele, duele. Nos sentimos mal. Y el apóstol Pablo dice, 3 veces yo le pedí al Señor que me libre de esto. Y él me dijo, bástate mi gracia. Por eso vuelvo a la palabra gracia que menciona aquí Hebreos. Deja de alcanzar la gracia de Dios o deja de alcanzar a un Dios de gracia. Dejo yo de ser una persona con gracia. ¿Cómo tratas las debilidades de tu cónyuge? ¿Con gracia o sin gracia?
Hazte esa pregunta. ¿Qué es tratar las debilidades de mi cónyuge con gracia? Bueno, es mirar a mi cónyuge y a sus debilidades de la misma manera que Dios me mira a mí y a mis debilidades. Y yo quiero hacerte ahora otra pregunta que está íntimamente ligada con esta que te hice recién, que te dije cómo tratas a tu cónyuge. ¿Cómo trata Dios tus debilidades? ¿Con gracia o sin gracia? Estoy seguro que todos tienen la respuesta, ¿sí? Con gracia Dios trata mis debilidades. Entonces aquí viene la pregunta del millón. Si Dios trata mis debilidades con gracia, ¿por qué me cuesta tanto a mí tratar las debilidades de mi cónyuge con gracia? Bueno, ese es el primer área que afecta la raíz de amargura. Mi relación con Dios. Dejo de ver a un Dios de gracia. Ahora, ¿qué más dice el pasaje que leímos de Hebreos capítulo 12, versículo 15? Dice que también nos estorba. ¿Lo tenemos ahí? Mirad bien que no haya alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorba. Aquí el área que es afectada ya no es el área con Dios, es mi propia área interior, o sea, os estorbe. El primer perjudicado al no realizar una terapia radical a sus problemas de amargura es el propio amargado. El propio amargado. Alguien dijo que el rencor y la amargura es como intentar retener ácido en un vaso de plástico. Imposible, el plástico se deshace, el ácido se derrama y me quemo. O sea, no puedo. Pero igual yo, muchas veces, sabiendo que me hace daño a mí, que me estorba, no estoy dispuesto a sacarlo, hablarlo, solucionarlo, contárselo a mi cónyuge, permitir que mi cónyuge trabaje en ese área, contárselo a Dios, y si no alcanza con Dios y con mi cónyuge, necesito un tercero. Que muchas veces no podemos solos y necesitamos un mediador, un mentor, un consejero, un pastor, alguien que intervenga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema es mío. Y la tercera área, seguimos leyendo el versículo 15, dice, y por ella muchos sean contaminados. Así que tengo un problema con Dios, tengo un problema conmigo y tengo un problema con los que me rodean. ¿Quiénes son los muchos contaminados? Bueno, en primer lugar, mi cónyuge, en segundo lugar, mis hijos, en tercer lugar, mi familia extendida, mis mejores amigos, mi círculo de hermanos en la iglesia. Entonces, el hecho de realizar una terapia cosmética, un tratamiento superficial de los problemas, no es la solución. Amarga a la persona que lo contiene, dificulta la relación con Dios y termina contaminando a todos los que están a su alrededor. Por eso estamos hablando de que el primer paso para sacarle provecho a las diferencias es reconocer que somos diferentes. Cuando se presenta el conflicto, reconocer que lo tenemos. Y una vez identificado, no tenemos que esquivarlo. Porque esa fue la gran tragedia del Titanic. De hecho, hay un libro muy lindo para matrimonios, un libro chiquitito que eh, se llama Cuidado con el iceberg. Se llama el libro. Si querés anotarlo y buscarlo en internet para descargarte el PDF. Es para matrimonios. Cuidado con el iceberg, se llama. El iceberg, esas masas de hielo flotantes, ¿sí? Que están en el océano Atlántico, en las aguas más heladas,
que permiten ver la punta de la masa de hielo, pero no permiten ver el 80% restante que está escondido bajo la superficie. Y el Titanic, que era un transatlántico invencible, indestructible, que jamás se iba a hundir, se hundió en 2 horas, en 2 horas, en 2 horas. ¿Por qué? Porque el capitán realizó una técnica superficial del problema, atendió lo que se veía y lo esquivó. Claro que esquivó lo que se veía, pero no esquivó lo que no se veía. Y por debajo de la superficie, una arista del iceberg laceró transversalmente 3 de las 5 cámaras de aire que tenía el barco para flotar. Y el barco se hundió en 2 horas. Una tragedia sin precedentes. Cuidado con el iceberg. Por eso dice, mira bien. Ahora, aquí va a aparecer, y quiero detenerme un poquito en esto, un personaje que entró en conflicto en su relación. No es una relación matrimonial, es una relación de hermanos. La conocemos y vamos a sacar algunos principios que son perfectamente aplicables también para la relación de esposos. Estos 2 hermanos eran Jacob y Esaú. Dice ahí el versículo 16. Seguimos con Hebreos capítulo 12, que viene hablando de conflictos, ¿no? Dice el versículo 16, después de que dice, mirad bien, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Claro, si tenemos que buscar entre todos los personajes de la Biblia alguien que estuvo contaminado toda su vida por una raíz de amargura, ese fue Esaú. Para el que no recuerda la historia, eran 2 hermanos gemelos. Esaú era el mayor porque nació primero y Jacob era el menor por cuestión de minutos, pero para la cultura de aquel entonces era muy importante saber quién nació primero. ¿Por qué? Porque al repartir la herencia, el primogénito, que obviamente era Esaú, el que abrió la matriz de su madre, iba a recibir la mayor parte. Los niños crecieron, ya eran jóvenes, y un día Esaú regresó de un tiempo de cacería. A él le gustaba mucho cazar y se internaba en el campo 1, 2, 3 días, una semana. Y salió cansado, lastimado, hambriento, sediento, sucio, y se encuentra en la hacienda de su padre con su hermano menor, Jacob, que estaba limpiecito, sentado en la mesa, sirviendo una menestra con achote riquísima, porque eso dice la Biblia, que era un plato de lentejas rojo, ¿no? Así que era menestra con bastante achote, con choricito, con ají picante, excelente esa menestra. Claro, cuando Esaú vio, se quiso comer la olla entera. Y el hermano, que era muy astuto, le dijo, a ver, un minutito, dice. Esto tiene un precio. Si vos querés comer esta comida, vos tenés que firmarme ahora mismo un papel que diga que cedes a tus derechos de primogénito y me los pasás a mí. El derecho de primogénito no era tanto una bendición material, porque herencia había para los dos.
Era una cuestión espiritual de la bendición de Dios. A Esaú no le importó nada la bendición de Dios. Y él le dijo, ¿qué me importa a mí? ¿A quién va a bendecir más Dios? Si a vos o a mí. Yo por mis propias manos me consigo mis cosas, así que dame el papel a ver dónde hay que firmar. Firmó, tomá tu derecho a la mayor bendición de tu Dios y a mí déjame comer tranquilo porque me muero de hambre. Y lo hizo. La cosa que después pasó el tiempo y llegó el momento en que el padre estaba muy viejito, el padre de ambos, que era Isaac, y tenía que repartir la herencia. Y la herencia estaba ligada también, en un sentido, al rango de primogénito o no. Y este Jacob, vuelvo a repetir, que era también bien astuto, se disfrazó más o menos parecido al hermano y como eran gemelos y el padre estaba casi ciego, no lo vio bien y no solamente contento con haberle robado el derecho de primogenitura, le roba también la bendición al padre. Cuando viene el verdadero primogénito de Esaú, el padre le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy Esaú, tu primogénito, bendíceme. Y el papá Isaac le dice, no, ya bendije a otro, me parece que fue tu hermano, te robó la bendición. Ese Esaú estaba envenenado. Lo quería matar y la mamá se dio cuenta y le dijo a Jacob, mira, esta noche toma una viandita, una colación y huí, no vuelvas más porque tu hermano te está buscando para matarte. Y ahí se separó. Pasaron 40 años, no se habían visto nunca más como hermanos. Y cuando vuelven a verse, Esaú seguía con el mismo rencor, con la misma amargura de querer matar a su hermano porque lo engañó 2 veces. Y acá el autor a la epístola a los hebreos pone este ejemplo de un conflicto no resuelto. Ustedes recordarán que ya hemos visto algunos ejemplos de conflictos, ¿no es cierto?, en el transcurso de este estudio. Por ejemplo, me estoy acordando ahora que hablamos de Abraham y Lot en Génesis capítulo 13. Y hablamos de la importancia de ceder, de no demandar mis derechos. Y eso es lo que hizo Abraham y acabó con el conflicto. Si recuerdas, también hablamos en una oportunidad de otro conflicto ahora en el Nuevo Testamento entre 2 mujeres, Evodia y Síntique. Está narrado en el capítulo 4 de la epístola a los Filipenses. Y así allí el problema era que no tenían el mismo sentir. Y Pablo les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no defendió lo suyo. Y ahora tenemos aquí otro ejemplo de conflicto que es entre Jacob y Esaú. Y esto es lo que quiero que entendamos de la importancia de no tener una actitud superficial para solucionar los problemas. Porque la amargura que produce una vida enfocada en satisfacer mis propias expectativas, que fue el caso de Saúl, como lo vimos en el versículo 16, me estorba, me contamina, contamina a mi cónyuge, me impide ver a un Dios de gracia. Y acá yo quiero hacerte una pregunta, querido cónyuge, esposo, esposa. ¿Tú estás enfocando tu vida solamente en satisfacer tus propias expectativas, tus propios planes, tus propios apetitos? Si tú estás haciendo eso porque piensas que eso te va a traer seguridad y paz, permíteme decirte que estás totalmente equivocado. Eso te va a traer amargura. Lo estamos leyendo en Hebreos. Pone como ejemplo a Esaú. A Esaú no le importó ni el papá. Fíjate que despreció al papá. No le importó la mamá. No le importó el hermano. A él le importó solamente que estaba muerto de hambre y quería comerse el plato de menester. Eso le importó.
O sea, Esaú es el ejemplo claro de alguien que vive enfocado en satisfacer sus propios deseos, sus propias expectativas, los apetitos de su carne, los designios de su corazón, pensando que así va a alcanzar la realización en la vida. Ahora, si ese es tu modus operandi, ¿para qué te casaste? ¿Para qué te casaste? Si vos sos una persona que siempre viviste tratando de que los demás sean objetos de tus procesos para satisfacer tus expectativas y tus planes y tus metas, lo único que lograste al casarte es incluir a una persona más de esas de las que tú usas para tus metas. Y eso no es amor. Ahora, seamos honestos con nosotros mismos. Si estamos siendo como Esaú. Por eso vos quizás recordarás que yo te conté una experiencia el martes pasado de que hablé una vez con un joven, con un muchacho a quien yo aprecio mucho, un joven adulto ya, supuestamente cristiano, no sé, hijo también de padres cristianos, que había ya tenido un fracaso amoroso con su primera mujer y se divorció, y habían durado un año. Y ahora se había enamorado de otra muchacha y se iba a casar en segundas nupcias y me vino a pedir consejo a mí. Y tal vez alguno recuerde la frase que yo le dije. Yo le dije, mira, si vos te vas a casar otra vez, tenés que estar dispuesto a divorciarte. Y claro, él abrió los ojos, casi se cae de espaldas. Sí, le dije yo. Si vos te vas a volver a casar otra vez, tenés que estar dispuesto a divorciarte. Tenés que estar dispuesto a divorciarte de vos mismo. Porque tu problema, por eso vos no durás en tus relaciones amorosas, es que vos nunca dejaste de amarte a vos mismo como principal meta en tu vida. Entonces, si tu principal meta en tu vida eres tú, no te cases. Y si ya te casaste, entonces tenés que aprender a poner el amor por ti mismo en un segundo, tercer, cuarto o quinto plano. Porque amar es eso. Amar es ponerme yo en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano para que mi cónyuge sea el primero. Eso es amar. Ahora, tenemos que ser honestos si estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio. Anota esta frase, la amargura que produce una vida enfocada en satisfacer mis propias expectativas, como en el caso de Saúl, me estorba a mí, contamina a mi cónyuge y me impide ver a un Dios de gracia, como dice el versículo 15. O sea, el versículo 15 que leímos recién son las consecuencias, los efectos. El versículo 16 es la causa. Y la causa se llama Esaú. Si somos como Esaú, nos va a pasar lo que dice el versículo 15. Ahora, si vamos un poquito más para atrás, el versículo 14, vamos a leerlo, por favor. Fíjense que vamos de atrás para adelante, ¿no? Dice, porque, perdón, a ver, acá, 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, seguimos con nuestro argumento, vamos para atrás, y leemos en este versículo 14 que el ideal del matrimonio es disfrutar de una relación en paz, basada sobre la santidad, son las dos palabras que aparecen, ¿no? Seguid la paz y la santidad.
disfrutar de una relación de paz basada sobre la santidad del cumplimiento de los votos sagrados. ¿Mm? ¿Entendemos? Entonces, muchas veces los cónyuges dicen, solamente quiero un poco de paz en mi matrimonio, no tengo paz. ¿Por qué todo tiene que ser grito? ¿Por qué todo tiene que ser malos entendidos? ¿Cuándo tendremos la paz? ¿Cuándo tendremos la paz? ¿Cuándo tendremos la paz? ¿Cuándo tendremos la paz? Bueno, ¿querés saber cuándo vas a tener la paz? Cuando vos dejes de enfocar tu vida en satisfacer tus propias expectativas. Porque eso te produce amargura, te afecta en tu relación con Dios y contamina tu cónyuge. Dios, recuerda que lo dijimos al comienzo de este estudio, tuvo un sueño. Vimos en el primer punto la imagen que Dios soñó, ¿no? Dios tuvo un sueño y en el sueño era el ideal del matrimonio disfrutando de una relación en paz basada sobre la santidad, donde cada uno vivía para el otro. ¿Recordás lo que significaba la palabra ágape, que es el amor real, el amor de Dios? La palabra ágape significa yo muero. ¿Cómo yo muero? Sí, yo muero por el objeto de mi amor, por la persona que amo. Eso significa ágape en griego, yo muero. Cuando yo tengo una actitud así, la paz en tus relaciones conyugales está a la vuelta de la esquina. Vamos a dejar aquí y les adelanto lo que vamos a ver el próximo martes. Vamos a ver en 2 martes, creo, ¿no? 10 maneras como yo puedo colaborar junto a Dios. Recuerda que estamos todavía en el segundo punto, ¿no? De cómo construir la imagen de mi cónyuge. 10 maneras de cómo yo puedo colaborar junto a Dios para construir una imagen deteriorada en mi cónyuge. Si alguno tiene el material que yo envié, estamos usando como guía, ahí, ahí tiene los puntos y tiene unas letritas para completar, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver el próximo martes.